Todas las noches antes de dormir, a veces es difícil evitar en pensar cómo la vida puede cambiar de un momento a otro, sin previo aviso, en cómo la vida puede tomar desprevenido hasta al más osado. Y es real que el mal y los peligros pueden estar detrás de la puerta del hogar, justo afuera de la casa, donde quedamos expuestos y nos mezclamos en esto que se llama sociedad. El infierno de la inocencia, escrito por relatos y leyendas del gato. Eran inicios de año y habían pasado ya las épocas navideñas. La familia de Sandra, que se conformaba por ella, su esposo Arturo y su hijo pequeño de 8 años llamado Arturito, se alistaban para iniciar un 1987 con gran determinación, ya que ese año planeaban salir de vacaciones a la playa. Ese era su sueño familiar desde hacía un par de años, y ese año nuevo era muy posible que lo realizaran. Sandra era una mujer dedicada a su casa y siempre buscaba tener todo en orden. Era una mujer de poco más de 30 años, jovial y muy llena de vitalidad, mientras que Arturo, su esposo, era un hombre de unos 37 años, dedicado de tiempo completo a su taller de carpintería, el cual quedaba a un par de cuadras de la casa. Es importante mencionar que unos meses antes, Arturo tenía su taller en una habitación al fondo de aquella casa, la cual era de estilo muy antiguo, y para llegar hasta aquel antiguo taller, era necesario atravesar la sala, la cocina, salir hacia un patio de algunos 15 metros de largo hasta llegar a dicho lugar. Este lugar estaba encerrado con un viejo candado. Aquel cuarto era amplio y Arturo trabajaba muy bien en él. Sin embargo, su negocio creció mucho y tuvo que rentar un lugar donde el espacio era 4 veces mayor que aquel antiguo taller, el cual con el tiempo quedó prácticamente abandonado y servía ahora de almacén para las viejas herramientas y también para algunas cajas con materiales que estaban en espera de ser rematados en algún bazar. Afortunadamente la economía de la familia iba creciendo muy bien y seguro aquel año sí tomarían ese viaje que tanto anhelaban. Sobre todo, el pequeño Arturito, él estaba muy ilusionado con viajar y conocer por primera vez el mar. Sus padres le habían platicado mucho de su belleza e inmensidad. Le habían mostrado fotos y lo había visto incluso en la televisión. El pequeño niño Arturo era muy hiperactivo. Jugaba todo el día, brincaba, y sus risas y jugueteos se dejaban ver por cada rincón de aquella casa. Él era muy amado por sus padres. Además, Arturito compartía muchas de sus tardes con un pequeño niño llamado Jaime, un niño de 11 años, que era hijo de una pareja que, a decir verdad, no le cuidaban del todo. En realidad, eran muy desatendidos con aquel niño, todo lo contrario a lo que Arturito tenía en su casa. Y fue por esta razón que el pequeño Jaime comenzó a pasar cada vez más tiempo en casa de la familia de Arturo y Sandra. Muchas tardes, cuando Arturito llegaba de la escuela, Jaime ya le estaba esperando para jugar y para poder entrar a su casa, sentarse a la mesa, esperar a que la señora Sandra, al igual que a Arturito, se le sirviera su plato de comida caliente, un trozo de carne, una sopa, su agua fresca y, por qué no, un postre al terminar. Posteriormente, se disponía a ayudar a Arturito con la tarea, y al terminar, pasaban el resto de la tarde jugando juntos. Y es que había un detalle con los padres de Jaime, es que ambos eran alcohólicos y consumían drogas. Por ello, no tenían tiempo ni disposición para cuidar a Jaime.
y así había sido desde que el niño tenía una edad temprana. Al parecer, lo golpeaban y le maltrataban, lo castigaban constantemente. Aquellos padres de Jaime estaban tan sumergidos en su situación precaria que ni siquiera notaban o reclamaban cuando el pequeño Jaime no llegaba a dormir. Porque sí, en muchas ocasiones el niño le rogaba a Sandra que si se podía quedar a dormir con Arturito. De inicio Sandra rechazaba la petición del niño, pero al entender la vida que aquel niño estaba llevando en su casa, hizo que Sandra fuera aceptando que cada vez con mayor frecuencia Jaime se quedara a dormir con ellos. Y con el paso de varios meses, Jaime prácticamente pasaba la mayor parte de los días de la semana en casa de Arturo y Sandra. Incluso, aquel niño se sentía tan cobijado por el amor que estaba recibiendo en esa casa, que comenzó a decirle papá y mamá a Arturo y Sandra. A estos no les incomodaba porque, de cierta manera, también le habían tomado cariño al niño. Sabían que, si podían hacer algo para protegerlo, estaría bien. Pues si gracias al negocio de Arturo les estaba yendo mejor en la parte económica, no había problemas con que el niño conviviera en su casa y recibiera alimento, vestido y algunos cuidados adicionales. Pasados un par de meses más, Jaime ya prácticamente vivía en esa casa. Tanto Sandra como Arturo se hacían cargo de él en todos los aspectos posibles. Y esto dado a que ocurrió algo con los papás del niño, quienes una noche misteriosamente desaparecieron. Sí, así sin avisar. Al parecer el pequeño Jaime ya no les interesaba, así que lo abandonaron. Después de un mes apenas enviaron una carta para agradecer que cuidaran al niño, y en el sobre se podía ver la dirección de los padres de Jaime. Era una colonia sumamente peligrosa. Era un hecho que estarían llevando una vida terrible y que no era conveniente para Jaime, así que con todo y eso, Arturo y Sandra decidieron no hacer nada al respecto y dejar que Jaime siguiera en su casa, y así poderlo apoyar tanto como les fuera posible. Toda historia siempre tiene una parte donde las cosas comienzan a desorganizarse para luego tomar una forma, una que es diferente a la inicial, y en este caso no será la excepción. Todo aquello que pasó con los padres alcohólicos y desobligados hizo que Jaime se volviera más afectivo con sus nuevos padres, quizá a un grado que ya no era sano. El niño constantemente les preguntaba que si lo amaban. Él decía que quería esforzarse por ser el mejor hijo. Incluso pasó que Jaime, constantemente por las madrugadas, se levantaba, caminaba hacia la habitación de Sandra y Arturo, tocaba la puerta y expresaba tener miedo, únicamente con el pretexto de irse a dormir con ellos, y así ocurrió por decenas de noches. Además, él quería que se le dieran las mismas cosas que al pequeño Arturo. Comenzó a convertirse en un niño muy demandante, exigente y quizá un tanto obsesivo con la idea de que se le amara tanto o incluso más, como si fuera un hijo real de aquella familia. Todo esto fue ocasionando que el pequeño Arturo sintiera celos y comenzara a aislarse. Ya no quería salir con la familia. Se negaba y comenzaba a expresar cierto desagrado por Jaime, cosa que los padres no hacían mucho caso. El niño ya no quería pasar mucho tiempo con Jaime. Es como si ellos, estando a solas, tuvieran problemas, y al ser Arturito más chico, es normal que tuviera miedo de expresarse. Y es que dado los comportamientos que se han mencionado, se podía intuir que Jaime de cierta manera
quería usurpar el lugar de Arturito, y se le notaba, ya a ese punto, hasta un tanto abusivo y competitivo, ¿por qué no?, por ser el más amado de los niños de la casa. Sin embargo, todas las situaciones que generan tensión, poco a poco van generando esa presión que a su debido momento tiene que salir, y muchas veces termina estallando. Una tarde de martes, Jaime y Arturito habrían salido a jugar a un parque cercano, y Sandra se había encerrado en su habitación de la planta alta de la casa para hacer cuentas y preparar todo lo referente a pagos y facturas del negocio. Aquello por lo regular le llevaba toda la tarde, y cada vez que lo hacía, ella pedía que no se le molestara. No le gustaba que le sacaran de su concentración. Era delicado, pues equivocarse un poco podía significar pérdidas económicas considerables. Además, ella confiaba en Jaime. Al ser mayor, él podía cuidar bien al niño. Pasadas cerca de 3 horas, Sandra bajó las escaleras y observó en la sala a Jaime sentado, viendo la tele, muy tranquilo. Pero había algo raro. Algo no estaba bien, pues no estaba Arturito. Sandra de inmediato se alteró y le preguntó a Jaime que dónde estaba su hijo. Ante eso, Jaime respondió que Arturito se había regresado a la casa desde el parque por unas monedas para ir a las máquinas de videojuegos, pero jamás regresó al parque, así que Jaime decidió regresar mejor a la casa y expresó que quizá Arturito se había ido por su cuenta a jugar y que no le había querido invitar. Había algo raro en aquello que Jaime decía, porque Arturito jamás salía solo, por lo que Sandra, alterada, fue de inmediato a buscar al niño. Fue al lugar de los videojuegos, sin embargo no lo encontró. Nadie había visto a un niño de características similares por aquel lugar. Así que de inmediato, Sandra llamó a Arturo y juntos comenzaron a Preguntaron entre los vecinos. Llamaron a una patrulla, la cual les ayudó a buscar en las calles cercanas, pero no aparecía el niño. Toda aquella noche no hubo rastro de su paradero. Al día siguiente temprano, Arturo y Sandra levantaron un reporte de desaparición y regresaron a casa. Estando ambos sentados en la sala, solos, pues Jaime lo habían mandado a la escuela con el favor de una de las vecinas que lo llevó. Sandra, de estar llorando y estar triste y preocupada, repentinamente apreció la silueta de un niño que pasó corriendo hacia la cocina, como en dirección al patio trasero. Sin embargo, para su sorpresa, aquella silueta se desvaneció como si fuese polvo en el aire. Aquello pudo haber sido algún tipo de alucinación debida al estrés. Sin embargo, hizo que Sandra de inmediato pensara en que no habían buscado en la parte trasera de la casa. Así que, junto con Arturo, se dirigieron de inmediato hacia la pequeña bodega de materiales que tenían. La abrieron y fueron cuidadosamente buscando entre las cajas. Moviendo, sacaron todo lo que podían, hasta que por fin, y lamentablemente, encontraron el cuerpo de Arturito dentro de una de las cajas, sin vida. Su frágil cuerpo fue levantado por su padre, quien llorando lo sacó de inmediato. Así fue que los padres llamaron a las autoridades, quienes al llegar se llevaron el cuerpo del niño para hacer los procesos debidos y la autopsia. Los padres estaban devastados. Sandra estaba destrozada de ver a su hijo así, y a la vez enfurecida porque aquello aparentaba ser un crimen orquestado cruelmente por Jaime. Sin embargo, no tenían pruebas claras de cómo habían ocurrido los hechos. Por lo tanto, a Jaime se le trató bien, con cariño. Incluso,
Aquella tarde, cuando los padres regresaron de hablar con uno de los investigadores del caso, Jaime, al ver a Sandra, corrió a abrazarla y le decía que la amaba mucho, también a Arturo, y les preguntaba con cierta obsesión que si ellos también le amaban. El niño parecía que no entendía la gravedad de las cosas que estaban ocurriendo. El impacto de todo aquello había definitivamente alcanzado la mente de Sandra, o al menos eso dirían los médicos en un futuro cercano, porque la cuestión con Sandra es que ella comenzaba a tener más visiones relacionadas con su hijo, o si se pudiera decir así, más apariciones paranormales. Pues esa misma noche ella no se lograba dormir. Arturo tuvo que medicarse porque debía ir a trabajar. Tristemente, y como ocurre en muchos casos, el trabajo no puede detenerse. Así que Sandra, dentro de su dolor emocional, y al no haber dormido en un par de días, y de estar esa noche acostada, comenzó a escuchar un sonido muy leve que venía de la cocina. Era un llanto, un sonido de alguien que lloraba, de una manera muy similar a como lo hacía Arturito. Así que Sandra se levantó de inmediato a ver qué ocurría. Lentamente caminó, paso a paso. Salió del cuarto y se fue acercando hacia donde los sonidos provenían. Ahora todo era más claro, porque Sandra lograba escuchar la voz del niño que le decía: «Mamá, tengo mucho miedo». Y así el niño lloraba con gran desconsuelo. Sin embargo, cuando Sandra se acercó un poco más, aquel llanto desapareció junto con el niño. Sandra, asustada de pensar que estaba viendo el fantasma de su hijo, regresó a la cama y con lágrimas en los ojos tomó una píldora de las que había usado Arturo para dormir y trató de olvidar lo que acababa de ver y de escuchar. Mas es de mencionar que los días siguientes, Sandra continuó teniendo visiones pasajeras, donde la imagen de su hijo andaba por la casa, o escuchaba el sonido de la risa del niño, o bien lo escuchaba platicando solo. Eso era un tema que también era de temerse, porque no se sabía si lo que estaba ocurriéndole a Sandra estaba relacionado con un tema paranormal o con algún tipo de trastorno psicológico derivado del shock por la pérdida de su hijo. Pasados un par de días, cuando la autopsia de ley se realizó, los resultados arrojaron que el pequeño había recibido un golpe en la cabeza que le había matado rápidamente. Un golpe en la sien que le había dejado una lesión en el cráneo, la cual acabaría con la vida del niño prácticamente al instante. Arturo y Sandra necesitaban saber qué había ocurrido, así que, cuando confrontaron a Jaime para que explicara lo que había ocurrido aquella tarde, este negó a haber tenido algo que ver, y dijo que Arturito se resbaló y se había golpeado con el filo de un desnivel que se encontraba justo a la entrada de la casa, y que él, sí, en efecto, había escondido el cuerpo porque tenía miedo de que se le echara la culpa, tenía miedo de que lo corrieran de la casa. Acto seguido, Jaime se pone a llorar y los abraza. Sin embargo, Arturo y Sandra sabían que en el fondo algo no estaba bien con los argumentos de Jaime, pero sabían que era un niño, y en el fondo lo querían, pero también sabían que dado lo ocurrido, ya no lo podían seguir teniendo en casa. Así que, sin pensarlo, lo mejor era llevarlo con sus padres y entregarlo de regreso a donde Jaime provenía. Así que se subieron al auto, buscaron la dirección que tenían en aquel sobre donde habían recibido la carta y se fueron hacia allá de inmediato.
Antes de que se bajaran del auto, justo afuera de la casa de los verdaderos padres de Jaime, al ser confrontado una vez más, confesó que él fue quien mató a Arturito, pues tras una discusión, él lo empujó, haciendo que éste se cayera y se diera aquel golpe fatal en el filo del desnivel de concreto. Los niños habían discutido porque Jaime quería ser el único niño amado de la casa. Él quería el amor de los padres solamente para él. Por lo tanto, Jaime argumentaba ante los padres de Arturito que no lo había hecho por malicia, sino porque él quería únicamente tener y sentir amor, un verdadero amor de padres. Lo extraño es que en sus ojos no parecía haber remordimiento por lo que había hecho, y Arturo y Sandra sabían que dar seguimiento a un caso así de complejo llevaría mucho tiempo y solamente haría más dolorosas sus vidas, además de que los niños, en esa edad, carecen de responsabilidad penal al cometer esos injustos. Dar seguimiento a todo aquello sería muy duro. Seguramente no podrían con eso. Y efectivamente, el caso se resolvió con un seguimiento por parte de trabajadores sociales para que ayudaran a Jaime a encontrar un mejor entorno de desarrollo y así evitar que no se repitiera aquel terrible acto, que no solo traería como consecuencias la pérdida de la vida de un niño, sino que la salud mental de Sandra ya no mejoró, o al menos eso es lo que dijeron los psiquiatras que la atendieron posteriormente al trágico suceso, pues muchas veces más, Sandra haría mención de ver a su hijo en su casa, jugando, y desapareciendo en el aire, como si fuera la imagen de Arturito una especie de grabación de una película que repentinamente proyectaba las risas del niño. O bien, por las madrugadas, Sandra decía que el pequeño Arturito se subía a la cama para dormirse con ella, que la abrazaba, porque el niño necesitaba protección. Pero como mencioné, los médicos no consideraron aquello como eventos paranormales, y todo esto le costó a Sandra varias hospitalizaciones en una institución psiquiátrica y el uso constante de fármacos para tratamiento de esquizofrenia, pues ella era constantemente encontrada por Arturo hablando sola, aparentemente con su hijo fallecido. Lo raro es que Sandra, más allá de eso, no presentaba rasgos de locura, conducta disociativa o desordenada, para pensar que su vida pudiera tener algo de disfuncional a causa de dicha enfermedad mental. Sin embargo, cualquiera que haya sido el origen de sus visiones y alucinaciones, tanto Arturo como Sandra terminaron abandonando esa casa para irse a vivir a otra ciudad e intentar comenzar de nuevo. Este es un caso que nos pone a pensar en el cuidado que debemos de poner en las personas que dejamos entrar en nuestras casas. Muchas veces, la maldad y la envidia pueden encontrarse ocultas detrás de una sonrisa, detrás de un halago o de un amable saludo. Hay enemigos que los podemos tener justo a nuestro lado, disfrazados de un mejor amigo, de una esposa o esposo, y pueden estar esperando un pequeño momento de debilidad para poder atacar. Y no importa la etapa de la vida que una persona esté viviendo o la edad que tenga, siempre puede caer a ser víctima del infierno de la inocencia. Con esto cierro la historia de esta noche. Les agradezco por haberme permitido entrar a sus hogares. Antes de terminar, quiero mandar una felicitación para Erika Hasidi, que fue su cumpleaños el día de ayer y es una seguidora fiel de este canal. Hasidi, te mandamos un abrazo de parte de la comunidad. Esperamos que la hayas pasado muy bien. Ahora sí, sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.